Eran poco después de las 4:15 de la mañana del 2 de septiembre, cuando una llamada frenética al 911 rompió la calma de la madrugada, enviando a los despachadores de emergencias a actuar de inmediato. La persona que llamaba se identificó como Curtis Wyatt. Curtis informó que un intruso desconocido había irrumpido en el apartamento de Yolanda, donde ambos habían estado durmiendo. Afirmó que el agresor lanzó un ataque repentino mientras todavía estaban en la cama. Sus palabras eran apresuradas, fragmentadas y llenas de miedo, pintando una imagen caótica de lo que dijo que había sucedido. En cuestión de minutos, oficiales del Departamento de Policía de Chicago respondieron a la llamada y llegaron al complejo de apartamentos Wilson Yard. Dentro de la unidad, encontraron a Curtis. Parecía visiblemente alterado, temblando y conmocionado. Aunque solo presentaba lesiones menores, los paramédicos en la escena determinaron que necesitaba un examen más completo y lo trasladaron a un hospital cercano para recibir tratamiento. Desafortunadamente para Yolanda, ya era demasiado tarde. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Yolanda Holmes era más que un simple nombre en el letrero de su salón de belleza en North Broadway. A sus 45 años, había cultivado una reputación en su comunidad de Chicago que iba mucho más allá de cortar y peinar el cabello. Aunque medía apenas 1,50 m, la mujer cariñosamente conocida como Yogi o Shorty se movía con una confianza y un carisma que exigían atención. Era audaz, vibrante y resiliente. El tipo de persona cuya presencia podía llenar una habitación antes de que dijera una sola palabra. Yolanda era propietaria y administradora de Nappy Heads, un salón que se había convertido en un pilar del vecindario de Uptown. Durante más de 15 años, había construido no solo un negocio próspero, sino un santuario para los vecinos. Un espacio donde la risa era común y la gente acudía no solo por cortes de cabello, sino también por consuelo, camaradería y conexión. Sus clientes no eran solo clientes, eran familia extendida. Ofrecía mucho más que servicios. Ofrecía tiempo, un oído atento y apoyo. En innumerables ocasiones, organizaba eventos de regreso a clases, comprando y repartiendo útiles escolares a los niños del vecindario, asegurándose de que incluso aquellos que enfrentaban dificultades comenzaran el año académico con dignidad. Su salón también servía como lugar para tiendas temporales y colectas navideñas. Lo que la comunidad necesitara, Yolanda lo hacía posible. Aquellos más cercanos a ella recuerdan a Yolanda como una persona profundamente compasiva y extremadamente leal. Su tío, James Newman, hablaba a menudo de su compromiso inquebrantable de ayudar a los demás. Ella no solo hablaba de levantar a las personas, sino que actuaba en consecuencia. Ayanna Anderson, una estilista que trabajaba en Nappy Heads, describió a Yolanda como alguien cuya calidez se irradiaba en cada conversación y gesto. «Te hacía sentir que importabas», dijo Ayanna una vez. Tenía esta forma de hacer que todos se sintieran como si fueran su gente. Detrás de esa fortaleza y éxito, sin embargo, había una vida marcada por obstáculos. Yolanda era madre soltera, un rol que abrazó con feroz devoción. Su hijo, Kwame Wilson, nació cuando ella estaba en sus 20 y desde el principio se convirtió en el centro de su mundo. Ella puso cada onza de sí misma en criarlo, esforzándose por darle la vida y estabilidad que tanto había trabajado para alcanzar. Ya fueran ropa nueva de diseñador, joyas llamativas o un elegante Mustang, Yolanda no escatimaba esfuerzos en darle lo mejor a Kwame. Cuando su hijo tuvo problemas legales, no dudó. Contrató un abogado, lo apoyó durante los procedimientos e incluso lo ayudó a conseguir empleo. Creía en él incondicionalmente. Su vínculo iba más allá de madre e hijo. Llevaban tatuajes a juego con los nombres del otro, grabados en la piel como símbolos permanentes de su amor. Para ella, él no era solo un hijo. Era su mayor logro y la promesa de un futuro que había trabajado toda su vida para construir. Kwame era una cara familiar en Nappy Heads. Desde joven, pasaba tiempo en el salón, apodado juguetonamente el bebé del salón, por los clientes que lo vieron crecer. A medida que creció, se mantuvo cercano.
a menudo pasando a saludar a su madre, mostrando una sonrisa y saludando a los clientes habituales que se habían convertido en familia extendida. El sueño de Yolanda era algún día pasarle el salón, darle algo duradero, algo construido con amor, sudor y sacrificio. La vida romántica de Yolanda, en cambio, era menos pública y más complicada. Aunque rara vez hablaba de su exesposo, su pasado se mantenía silenciosamente en el trasfondo. Él cumplía una condena de por vida por un doble homicidio, un oscuro historial que lo mantenía física y emocionalmente distante. Cualesquiera que fueran los sentimientos de Yolanda respecto a ese capítulo de su vida, los mantenía privados, concentrándose en avanzar y construir una vida tranquila para su hijo y para ella misma. Pero todo cambió en una tranquila madrugada de otoño de 2012. Eran poco después de las 4:15 de la mañana del 2 de septiembre, cuando una frenética llamada al 911 sacudió a los despachadores y los puso en acción. El llamante era Curtis Wyatt, el novio intermitente de Yolanda. Su voz temblaba de pánico mientras hablaba con el operador de emergencias. Afirmó que un intruso desconocido había irrumpido en el apartamento de Yolanda mientras ambos dormían. Según Curtis, el atacante los había agredido, y Yolanda no respondía. Sus palabras eran urgentes y desorientadas, llenas de shock y miedo. En cuestión de minutos, oficiales del Departamento de Policía de Chicago llegaron al complejo de apartamentos Wilson Yard, un rascacielos relativamente nuevo destinado a ofrecer viviendas asequibles y un sentido de seguridad en un vecindario en rápido desarrollo. Esa mañana, sin embargo, se convirtió en el centro de un misterio creciente. Curtis fue encontrado dentro, visiblemente conmocionado, con heridas menores, cortes y moretones que los paramédicos luego trataron en un hospital cercano. Repitió su historia a los detectives, afirmando que había luchado contra el atacante, y luego se apresuró al lado de Yolanda, solo para descubrir que ella ya no respondía. Los investigadores reconocieron de inmediato que cada segundo contaría. El apartamento se convirtió en una escena del crimen asegurada, y la unidad de homicidios del CPD de Chicago, incluidos los detectives experimentados John Corcolis y Michelle Wood, tomó el control del caso. El apartamento ofrecía un silencio inquietante, roto solo por el sonido de radios policiales y obturadores de cámaras. Había signos de lucha, pero se limitaban en gran parte a un área: el dormitorio de Yolanda. Fue allí donde los detectives hicieron el descubrimiento más escalofriante. El cuerpo de Yolanda mostraba signos inconfundibles de lo que la detective Wood describió más tarde como exceso de violencia. Las lesiones infligidas eran tan graves, tan deliberadas, que apuntaban a una intención mucho más allá de un daño simple. Esto había sido personal. En el suelo del dormitorio yacía un arma con el mango roto. Parecía haber sido utilizada, o al menos manipulada, durante el enfrentamiento. Cerca, en un detalle que levantó alertas inmediatas, los investigadores notaron que faltaba un cuchillo de pelar del bloque de cuchillos de la cocina. Ese cuchillo fue luego encontrado junto a Yolanda. El hecho de que hubiera sido tomado del interior del apartamento sugería algo escalofriante. El arma no había sido llevada desde afuera. Se encontró en el lugar. Ese detalle insinuaba premeditación o familiaridad, tal vez incluso ambos. Luego vino un hallazgo que desconcertó incluso a los oficiales más experimentados. Entre los escombros del dormitorio, enredado entre sábanas y fragmentos de muebles rotos, se encontró un cable de audífonos o un auricular dañado. Parecía fuera de lugar. ¿Lo había dejado caer el atacante? ¿Un objeto de lucha? ¿O era simplemente una pista falsa? Todas las pruebas, cuchillo, arma de fuego, cable de audífonos, fueron recogidas con meticuloso cuidado y llevadas al laboratorio de criminalística para análisis de ADN, huellas dactilares y rastros. Mientras los técnicos trabajaban, los detectives volvieron su atención al único testigo y sobreviviente conocido: Curtis Wyatt. Curtis, todavía afectado por el ataque, respondió preguntas desde su cama de hospital. Su relato era consistente con lo que había contado a los oficiales en la escena. Afirmó que él y Yolanda estaban durmiendo cuando un hombre desconocido entró en el dormitorio. Según Curtis, el atacante disparó primero y luego lanzó un ataque. Dijo que luchó, logrando forzar al hombre a salir del apartamento.
Para cuando regresó al dormitorio, Yolanda no respondía. Pero había un problema crítico que los detectives no podían ignorar. La puerta del apartamento no mostraba signos de entrada forzada. No había cerraduras rotas, no había marco astillado, no había señales de palanca. Parecía como si el intruso simplemente hubiera entrado. Ese hecho inquietante llevó a los detectives a cuestionarse si el asesino había sido dejado entrar por alguien que Yolanda conocía, o si simplemente había encontrado su propio camino. A medida que los investigadores desentrañaban las capas de la vida y la muerte de Yolanda Holmes, una pregunta se cernía sobre ellos como una sombra. ¿Quién querría hacerle daño a una mujer tan profundamente querida? Desde el principio, el relato de Curtis Wyatt sobre lo sucedido aquella madrugada de septiembre había levantado algunas cejas. Mientras su historia parecía plausible en la superficie, había inconsistencias preocupantes, pequeños detalles que no encajaban del todo. Para los detectives asignados al caso, especialmente los investigadores experimentados John Corollis y Michelle Wood, la experiencia les había enseñado a prestar atención a esos vacíos. En investigaciones de alto riesgo, a menudo lo que falta es lo que más importa. Una vez que Curtis fue dado de alta del hospital y declarado físicamente estable, las autoridades lo llevaron para una entrevista formal y grabada. Esto no era solo un procedimiento rutinario, era una oportunidad para examinar su historia bajo presión. El interrogatorio fue deliberado y enfocado. Los detectives se turnaban para repasar la línea de tiempo, indagar sobre las inconsistencias y poner a prueba la memoria de Curtis sobre los momentos clave. Curtis, por su parte, se mantuvo firme en su narrativa. Afirmó que estaba dormido junto a Yolanda cuando un extraño entró en el apartamento. Según él, el atacante disparó un arma y luego huyó. Curtis dijo que persiguió al hombre y luego llamó al 911 después de descubrir que Yolanda no respondía. Pero algo en su tono hizo que los detectives se detuvieran. Su lenguaje corporal sugería ansiedad más allá de lo que el trauma podría explicar. Por supuesto, ser testigo o sobreviviente en un caso así podría sacudir a cualquiera, pero los oficiales de la ley están entrenados para distinguir entre miedo y evasión. Curtis no era combativo ni evasivo, pero había una planitud en su afecto que parecía extraña. Para acercarse más a la verdad, los detectives le ofrecieron a Curtis una prueba de polígrafo, un detector de mentiras. Aunque los polígrafos no son admisibles en juicio como prueba definitiva, se usan comúnmente durante las investigaciones para evaluar si las declaraciones de una persona se alinean con sus respuestas fisiológicas. Curtis aceptó la prueba, quizás confiado en que ayudaría a limpiar su nombre o al menos a disipar parte de la sospecha. Los resultados no fueron lo que nadie esperaba. Según el examinador, las respuestas de Curtis a preguntas clave sugerían engaño. Aunque esto no confirmaba culpabilidad ni inocencia, introdujo una nueva capa de duda. Ahora, los investigadores tenían a un hombre cuya historia no podía refutarse directamente, pero cuya veracidad había sido cuestionada de manera medible. Los detectives intensificaron sus esfuerzos, con la esperanza de descubrir evidencia que pudiera aclarar el papel de Curtis. A pesar de los resultados del polígrafo, no tenían pruebas físicas que lo vincularan directamente con el acto. Seguía siendo una figura central en la investigación, no acusado oficialmente, pero tampoco visto como un mero espectador. Mientras tanto, el análisis forense de la escena del crimen continuaba. Cada objeto, cada mancha, cada rastro de ADN estaba siendo escrutado. Un artículo destacaba: el cable o auricular roto descubierto en el dormitorio. Parecía casi demasiado específico, demasiado personal para ser descartado como un objeto aleatorio. Los técnicos lo examinaron cuidadosamente en busca de rastros de ADN, con la esperanza de que se conectara con alguien. El laboratorio logró extraer un perfil de ADN viable. La muestra se comparó con las de Yolanda y Curtis y se revisó en CODIS, el sistema combinado de índice de ADN, que contiene perfiles de individuos de todo el país con antecedentes penales o arrestos previos. El resultado fue frustrante. El ADN no pertenecía ni a Yolanda ni a Curtis, y tampoco estaba en la base de datos. Esto confirmó que casi con seguridad un tercero había estado presente en el apartamento esa noche,
reforzando la teoría de que otra persona estaba involucrada. Pero sin una coincidencia, la pista se estancó. Este descubrimiento creó una dinámica complicada. Por un lado, apoyaba la afirmación de Curtis de que otra persona había estado allí. Por otro, la falta de entrada forzada volvía a poner a Curtis en la mira. Si realmente había un tercer individuo, ¿cómo había entrado al edificio seguro sin activar ninguna alarma o perturbar la puerta del apartamento? ¿Conocía Curtis al intruso? ¿Podría haberlo dejado entrar voluntaria o involuntariamente? Para responder a estas preguntas, los detectives revisaron nuevamente las grabaciones de vigilancia del complejo de apartamentos Wilson Yard. Aunque las imágenes eran granuladas y de baja resolución, capturaban un evento significativo. Alrededor de las 4:32 de la mañana, solo minutos antes de la llamada de emergencia, se vio a un hombre entrando al edificio. Llevaba una sudadera con capucha, ropa en una percha y una botella grande de detergente. La combinación era extraña, especialmente a esa hora. Más revelador fue el hecho de que entró usando un código, lo que sugería que tenía acceso o que alguien se lo había dado. A las 4:46 de la mañana, el hombre salió del edificio. Esta ventana de 14 minutos estaba inquietantemente cerca de la llamada al 911 de Curtis, realizada a las 4:15 de la mañana. Aunque el rostro del hombre no era claramente visible, su atuendo y los auriculares que llevaba coincidían con las declaraciones anteriores de Curtis. El auricular roto recuperado en la escena parecía conectarlo directamente con esta figura misteriosa. Desafortunadamente, nadie en el edificio pudo identificarlo. Pasó junto a un residente al salir, pero esa persona no tenía relación con el caso y no interactuó con él. Los detectives se quedaron con una línea de tiempo convincente y una pista visual, pero sin identidad confirmada. La ausencia de coincidencia de ADN, combinada con el cuestionable polígrafo de Curtis y la falta de pruebas directas, dejaba el caso suspendido en la incertidumbre. Era como si los investigadores hubieran completado casi un rompecabezas, solo para descubrir que las piezas finales habían sido retiradas. Los detectives ampliaron sus esfuerzos. Recorrieron nuevamente el edificio, llamaron a las puertas, entrevistaron de nuevo a los vecinos y revisaron los registros de visitantes anteriores. Examinaron las transacciones financieras de Yolanda, sus hábitos de gasto recientes y sus mensajes de texto, con la esperanza de encontrar algo que indicara un conflicto latente o una conexión oculta con el intruso. Un avance no provino de evidencia nueva, sino de los registros telefónicos de Yolanda. Los detectives descubrieron que Yolanda no tenía uno, sino 2 teléfonos a su nombre. Este hallazgo cambió el panorama de la investigación. Un teléfono, usado para comunicación personal y de negocios, ya estaba en posesión de la policía. Pero el segundo dispositivo abrió nuevas preguntas. ¿Por qué necesitaba otra línea? ¿Con quién había estado contactando desde ese número? Los registros de llamadas del segundo teléfono revelaron una red diferente de interacciones. Mientras su dispositivo principal mostraba nombres familiares, familia, clientes y Curtis, este otro teléfono incluía contactos que los investigadores no habían identificado previamente. Los detectives comenzaron el proceso meticuloso de trazar las llamadas y mensajes de texto, enfocándose en la actividad de los días inmediatamente anteriores al 2 de septiembre. Este nuevo hilo de investigación mostraba potencial. Si alguien había estado comunicándose con Yolanda a través de este número alternativo, podría explicar cómo un individuo tenía acceso al código de entrada de su edificio. También podría iluminar un lado de la vida de Yolanda que incluso sus amigos y familiares más cercanos desconocían por completo. Sin embargo, el segundo teléfono contaba otra historia. A diferencia de su dispositivo principal, que reflejaba la vida de una propietaria de salón, pilar de la comunidad y madre amorosa, la actividad en esta otra línea sugería una vida mucho más compleja. Era un rastro digital que susurraba secretos, no de la propia Yolanda, sino de aquellos más cercanos a ella. Esta segunda línea había estado activa en el vecindario Uptown de Chicago, operando bajo un patrón de comunicación separado que no se superponía con los contactos habituales de Yolanda. Un número en particular destacó, repitiéndose en los registros de llamadas tanto en las horas previas a la tragedia como en los días posteriores. Ese único detalle despertó sospechas en los investigadores. Un examen más detenido reveló que el teléfono también se había usado para enviar mensajes de texto.
Los textos no eran explícitos, pero eran inquietantes. Intercambios cortos y codificados que insinuaban planificación. Un mensaje, enviado solo unas horas antes de la muerte de Yolanda, se refería a manejar asuntos. Era vago, sí, pero en el contexto de un crimen sin resolver, sugería coordinación. Un plan en marcha. Los detectives necesitaban saber quién estaba detrás de estas comunicaciones. Con el rastro calentándose, dirigieron su atención de nuevo a la familia y amigos de Yolanda. Comenzaron a reentrevistar a personas de su círculo cercano, esta vez con preguntas más incisivas. Una consulta condujo a una realización significativa. Yolanda era conocida por su generosidad, siempre ofreciendo ayuda, regalos y apoyo, incluso cuando se trataba de teléfonos. ¿Había dado ella esta segunda línea a otra persona? Su hijo, Kwame Ain Wilson, mejor conocido por sus amigos como Kwame, comenzó a tomar un enfoque más claro. Kwame ya había sido vocal durante la investigación, especialmente en sus primeras conversaciones con la detective Michelle Wood. Había señalado con el dedo a Curtis Wyatt, el novio de Yolanda, insinuando que Wyatt tenía tanto el motivo como la oportunidad. Pero a medida que los investigadores comparaban los datos de ubicación del teléfono con los movimientos conocidos, comenzó a emerger un panorama diferente, uno que colocaba a Kwame más cerca de la situación de lo que nadie había esperado. El patrón de uso del segundo teléfono coincidía con las ubicaciones de Kwame, y el número al que más llamaba pertenecía a un nombre previamente desconocido en el caso: Eugene Spencer. Un hombre de 22 años del South Side de Chicago, Spencer era un conocido asociado de Kwame. Hasta ese momento, su nombre nunca había surgido en conexión con la vida de Yolanda. Los detectives no hicieron suposiciones. Siguieron el procedimiento, cruzando registros financieros y comunicaciones digitales para establecer patrones. Lo que encontraron fue preocupante. Las cuentas bancarias de Yolanda habían sido accedidas tras su fallecimiento. Se realizaron grandes retiros en un corto periodo de tiempo, un comportamiento que inmediatamente levantó banderas rojas. Simultáneamente, el segundo teléfono permaneció activo. Nuevos pings de ubicación lo situaban en el vecindario North Austin, a muchas millas de la casa de Yolanda en Uptown. Los investigadores comenzaron a mapear los movimientos del dispositivo, comparándolos con los paraderos conocidos de Kwame, construyendo gradualmente un perfil de comportamiento. Señalaba a alguien que estaba en movimiento, cauteloso, pero no lo suficiente como para pasar desapercibido. Al profundizar en la actividad de Eugene Spencer, los detectives descubrieron que había estado llamando a otro número regularmente alrededor del momento del incidente. Ese número llevaba a Laurana Johnson, una mujer de 23 años que vivía en East 131 Place, en el extremo sur de Chicago. Ella también formaba parte del pasado de Kwame. Su exnovia, con una historia personal que, hasta ese momento, había sido irrelevante para el caso. Los registros telefónicos no solo vinculaban a Kwame, Spencer y Johnson, sino que los enredaban en una densa red de llamadas y mensajes de texto que aumentaron en volumen justo antes de que Yolanda fuera asesinada. El teléfono de Spencer incluso mostró que había registrado un ping cerca del complejo Wilson Yard, exactamente a la hora en que las cámaras de vigilancia mostraban a una figura encapuchada entrando al edificio. La alineación entre los registros digitales y la evidencia física se volvió imposible de ignorar. Para finales de 2013, el caso había pasado de ser un misterio a un motivo claro. Lo que antes era una investigación fría marcada por callejones sin salida, ahora ardía con determinación enfocada. El segundo teléfono, originalmente registrado a nombre de Yolanda, había sido, en realidad, un regalo de una madre amorosa a su hijo. Ella quería que él tuviera acceso, estabilidad y conexión. Lo que no podía prever era que el mismo dispositivo que debía apoyarlo terminaría traicionándola. El 22 de diciembre de 2013, la policía actuó. Kwame Ain Wilson, entonces de 24 años, fue arrestado en su apartamento en North Austin. Menos de 24 horas después, los detectives capturaron a Eugene Spencer del South Side de Chicago, seguido de cerca por Laurana Johnson. Cada sospechoso fue detenido sin incidentes. Los cargos eran graves. Kwame fue acusado de asesinato e invasión de domicilio.
Spencer fue acusado de asesinato en primer grado, invasión de domicilio y descarga agravada de un arma de fuego. Johnson enfrentó cargos de asesinato e invasión de domicilio como cómplice. Durante la audiencia de fianza en el Tribunal Penal del Condado de Cook, el juez Adam Bourgeois Jr. negó la fianza. Describió el crimen como una traición fría y calculada a una mujer que dedicó su vida a aquellos a quienes amaba. La comunidad de Uptown, todavía lidiando con la muerte de Yolanda, estaba conmocionada. Su salón, Nappy Heads, permanecía abierto en su memoria, un monumento viviente a sus años de arduo trabajo y compasión. Pero detrás del calor de las velas y flores en la acera, vecinos y amigos se enfrentaban a una pregunta escalofriante. ¿Cómo pudo estar involucrado su propio hijo? En las semanas siguientes, comenzó a emerger un panorama más completo. Resultó que Kwame había estado persiguiendo una carrera musical, presentándose en lugares locales y compartiendo música en línea. Tenía aspiraciones de entrar en la escena del rap, persiguiendo un sueño que muchos jóvenes artistas de Chicago compartían. Pero mientras su ambición ardía intensamente, su carrera nunca despegó. El éxito de su madre lo superaba ampliamente, y con los recursos de Yolanda al alcance, la tentación pudo haber echado raíces. Los investigadores descubrieron que, apenas una semana después del fallecimiento de Yolanda, Kwame comenzó a acceder a sus finanzas. Como beneficiario designado de su patrimonio, que incluía aproximadamente $90,000 en ahorros y 2 pólizas de seguro de vida, rápidamente comenzó a retirar sumas considerables de dinero. Los retiros fueron rastreados y documentados, y su momento coincidió con la planificación y las secuelas del incidente. En una pieza de evidencia particularmente inquietante, apareció un video en línea semanas después, uno que arrojaría una sombra sobre la defensa de Kwame. En el video, se le veía en un estacionamiento, lanzando fajos de dinero al aire mientras una multitud se apresuraba a recogerlos. La grabación, subida a YouTube, mostraba a un joven celebrando la riqueza en un momento en que su familia aún estaba de luto. Los fiscales eventualmente revelaron el detalle más condenatorio. Kwame había ofrecido a Eugene Spencer $3,500 para llevar a cabo el acto. Spencer luego afirmaría que solo recibió una fracción de esa cantidad, $70 en total. No obstante, el papel de Spencer fue activo, no periférico. Había entrado en la casa de Yolanda esa mañana, disfrazado y preparado. En cuanto a Laurana Johnson, su participación fue logística pero esencial. Había llevado a Spencer al complejo de apartamentos de Yolanda en la mañana del 2 de septiembre de 2012, esperado mientras él ingresaba al edificio y luego lo condujo fuera. Johnson luego afirmó que creía que el incidente solo estaba destinado a ser un robo, no algo más grave. Su familia apoyó públicamente esta versión, enfatizando que ella había sido manipulada y engañada. Cuando los detectives interrogaron a los sospechosos a finales de diciembre de 2013, las conversaciones fueron intensas y emocionales. Kwame, interrogado nuevamente por la detective Wood, inicialmente negó la participación directa. Desviaba, minimizaba y trataba de trasladar la culpa a otros. Pero a medida que los hechos se acumulaban y la evidencia hablaba más fuerte que las palabras, su historia comenzó a colapsar bajo su propio peso. Bajo el peso de la evidencia y horas de interrogatorio persistente, Kwame Ain Wilson finalmente admitió su papel en lo que insistió fue un robo planeado que salió mal. Dijo a los investigadores que su intención original nunca había sido causar la muerte de su madre, sino más bien asegurar dinero rápido para financiar su carrera musical. Según él, la idea había sido simple, al menos en su mente: escenificar un robo, tomar el dinero y desaparecer. Pero, según explicó, algo salió horriblemente mal. Cuando los detectives preguntaron sobre el segundo teléfono, el que estaba vinculado a mensajes crípticos y llamadas sospechosas, Kwame confirmó que había sido suyo. Reveló que había sido un regalo de Yolanda, un acto de generosidad maternal destinado a ayudarlo a mantenerse conectado y enfocado. Ese mismo regalo serviría más tarde como una huella digital que lo vinculaba al devastador plan que ahora luchaba por explicar. Una investigación más profunda reveló que Kwame no solo le había proporcionado un arma de fuego a Eugene Spencer, sino que también le entregó prendas de vestir específicas y una botella de detergente.
Estos objetos aparentemente cotidianos habían sido parte de un esfuerzo calculado para crear la ilusión de que Spencer pertenecía al complejo de apartamentos Wilson Yard, que vivía allí. Era un disfraz rudimentario pero ingenioso, uno que finalmente se desmoronó. El interrogatorio de Eugene Spencer resultó ser un gran avance en el caso. Inicialmente, Spencer afirmó que había sido incriminado. Negó cualquier participación y parecía agitado, incluso combativo. Pero tras horas de interrogatorio detallado, durante el cual los detectives presentaron pruebas de grabaciones de vigilancia, registros telefónicos e informes forenses, sus defensas se derrumbaron. Finalmente, admitió haber entrado en el apartamento de Yolanda en la mañana del 2 de septiembre de 2012. Su confesión coincidía con gran parte de lo que los detectives habían reconstruido, confirmando que él había sido la figura encapuchada captada por las cámaras de seguridad. Sin embargo, su relato minimizó su intención. Al igual que Kwame, Spencer afirmó que el objetivo era únicamente tomar dinero, no dañar a nadie. Pero los investigadores vieron esta narrativa por lo que probablemente era un intento de distanciarse del peso total de la responsabilidad. El papel de Laurana Johnson en la conspiración era menos claro. Durante su interrogatorio, sostuvo que creía que simplemente estaba ayudando a un amigo a cometer un robo. Según ella, no tenía conocimiento de que el plan involucrara violencia ni de que terminaría en una pérdida de vida. Su abogada enfatizó su participación limitada, subrayando que no había entrado al apartamento ni había manejado un arma. A pesar de su cooperación parcial, las acciones de Johnson ayudaron a los fiscales a reconstruir los eventos de esa fatídica mañana. Los registros telefónicos mostraron que se había comunicado extensamente con Kwame y Spencer durante las horas cercanas al crimen. Había llevado a Spencer al complejo y lo recogió después. Independientemente de si comprendía la verdadera naturaleza del crimen, su participación era innegable. Como los fiscales argumentarían más tarde en la corte, el motivo detrás del complot era trágicamente simple: la codicia. Kwame Wilson, desesperado por acelerar su carrera musical, vio los activos financieros de su madre como una oportunidad. Los $90,000 que ella tenía en ahorros, junto con 2 pólizas de seguro de vida y la propiedad de su rentable salón, Nappy Heads, se convirtieron en objetivos. En lugar de construir su propio legado, eligió explotar el de ella. Los arrestos de Kwame, Spencer y Johnson en diciembre de 2013 sacudieron a la comunidad de Uptown en Chicago. Para la familia de Yolanda, la noticia fue tanto esclarecedora como profundamente dolorosa. La justicia finalmente estaba al alcance, pero la traición personal era difícil de soportar. A comienzos de 2015, el camino legal de Laurana Johnson se había desviado del de los demás. Ante la creciente evidencia y alentada por su asesor legal, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de un cargo menor de robo a mano armada, reconociendo que había asistido conscientemente en el crimen, aunque bajo una comprensión errónea de su gravedad. El 27 de febrero de 2015 fue sentenciada a 14 años de prisión, con crédito por el tiempo que ya había cumplido desde su arresto. Mientras tanto, el camino legal para Kwame y Spencer resultó mucho más complicado. Ambos hombres fueron retenidos sin derecho a fianza, y sus juicios se retrasaron repetidamente debido a la complejidad del caso, el volumen de evidencia digital y la necesidad de garantizar un procedimiento justo. En marzo de 2019, casi 7 años después de la muerte de Yolanda, comenzó el tan esperado juicio en el George Layton Criminal Courthouse de Chicago. La sala del tribunal era solemne pero llena, con miembros de la familia extendida de Yolanda, amigos y simpatizantes de la comunidad. Su hermana, Junie Holmes, y su tía, Sandra Jackson, asistieron cada día, sentadas justo detrás de la mesa de la fiscalía. El juicio duró una semana cargada de emociones. La sala escuchó testimonios y revisó pruebas que pintaban un panorama de traición, manipulación y aprovechamiento de oportunidades. Los fiscales, encabezados por la asistente del fiscal del estado, Maura White, presentaron un caso meticuloso basado en datos forenses, grabaciones de vigilancia, transacciones bancarias y registros telefónicos detallados. Aunque Johnson había aceptado un acuerdo de culpabilidad años antes,
Sus declaraciones se referenciaron en la corte para respaldar la línea temporal y los argumentos de la fiscalía. No fue llamada como testigo, pero su cooperación previa se utilizó para validar elementos clave de la conspiración. El abogado defensor de Kwame Wilson, Stephen Richards, desarrolló una estrategia basada en desacreditar la confesión de su cliente. Richards argumentó que la confesión había sido coaccionada, realizada bajo angustia emocional, y que los detectives habían influido en su relato proporcionándole detalles. La afirmación repetida de Kwame de que se suponía que iba a ser un robo se convirtió en un punto central de la defensa. Su equipo legal enfatizó que no tenía antecedentes de violencia y que sus acciones fueron equivocadas, no maliciosas. También intentaron desacreditar la versión de Eugene Spencer, destacando inconsistencias en sus declaraciones y sugiriendo que Spencer podría haber actuado de forma independiente. La defensa sembró dudas sobre la intención de matar e intentó reinterpretar los comprometedores registros telefónicos, argumentando que la comunicación frecuente no equivalía a conspiración. La defensa de Spencer adoptó un enfoque distinto. Su abogado, Michael McHale, redirigió la sospecha hacia Curtis Wyatt, el novio de Yolanda, quien había estado presente durante el incidente. McHale señaló el fracaso de Wyatt en el polígrafo de 2012 y sugirió que tenía más que ocultar de lo que los investigadores creían. El argumento pintó a Spencer como un participante renuente, manipulado por Kwame, presionado a actuar y sin conocimiento del plan completo. Pero los jurados no se dejaron convencer. El 5 de marzo de 2019, el jurado asignado a Kwame deliberó poco más de 2 horas antes de entregar su veredicto, culpable de todos los cargos. Fue condenado por asesinato en primer grado, intento de asesinato de Curtis Wyatt e invasión de domicilio. Al día siguiente, 6 de marzo, el jurado para Eugene Spencer llegó a su decisión tras casi 12 horas de deliberación repartidas en 2 días. También lo encontraron culpable de todos los cargos. Los veredictos fueron una victoria rotunda para la fiscalía. La familia de Yolanda, sentada en la primera fila del tribunal, lloró suavemente mientras se leían las decisiones en voz alta. Su dolor, todavía reciente tras años de espera, finalmente se encontró con justicia. La sentencia se llevó a cabo el 31 de enero de 2020. El juez Stanley Sachs se dirigió a ambos acusados con un tono solemne, describiendo el crimen como imperdonable en su crueldad y una traición calculada y devastadora de la confianza. Kwame Wilson recibió una sentencia de 99 años, 45 años por el asesinato de Yolanda Holmes, 25 años por el intento de asesinato de Curtis Wyatt y 29 años por la invasión de domicilio, cada condena a cumplirse de manera consecutiva. Eugene Spencer recibió una sentencia de 100 años, 45 años por asesinato, 25 por intento de asesinato y 30 por invasión de domicilio. Según los registros del Departamento de Correcciones de Illinois, Spencer no será elegible para libertad condicional hasta el 22 de marzo de 2080, una fecha que podría considerarse casi un siglo en el futuro.